Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este problema nos dicen que una espira cuadrada de 4 metros de lado se encuentra situada en el plano X y está inmersa en un campo magnético uniforme de 3 teslas que se encuentra dirigido en el sentido positivo del eje X. La espira va a girar con una velocidad angular de 100 radianes por segundo solo en torno al eje Y. Nos piden calcular razonadamente y apoyándose en un esquema el flujo magnético en función del tiempo y la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Bien, lo primero que nosotros debemos de recordar es que, como nos dice la ley de Faraday-Lenz, cuando un circuito es atravesado por un flujo magnético variable, se va a inducir una corriente eléctrica tal que va a generar un campo magnético inducido que se oponga a esta variación de flujo. Por tanto, debemos conocer cuál es el flujo que atraviesa la espira y cómo la corriente eléctrica que se genera va a depender de cómo cambie el flujo con el tiempo. En nuestro caso, el campo magnético va a ser constante y de la misma manera va a ser la superficie, pero no va a ser así el ángulo. El ángulo va a ir cambiando con el tiempo. Fijaros que inicialmente, como nos dicen, la espira se encuentra en el plano XY y el campo magnético va a lo largo del sentido positivo del eje X, que en este caso está hacia la derecha. De esta forma, como vemos, inicialmente la espira no estaría atravesada por el campo magnético, con lo cual inicialmente el flujo sería nulo. Como podemos ver, al ir girando la espira hay un momento cuando gire pi medios pues que estará atravesada, pero en este caso el ángulo que formaría el campo magnético y ese sería de 180 grados. Después volvería a dejar de estar atravesada por flujo y después volvería. Obviamente lo que nosotros podemos concluir es que en este caso el ángulo varía según lo que hemos visto nosotros del movimiento angular, donde phi sub 0 será el ángulo inicial y omega t se corresponde al cambio de ángulo que va produciéndose con el tiempo. Obviamente el producto de la velocidad angular por el tiempo. A partir de aquí, bueno, pues lo único que nosotros tenemos que conocer es que como inicialmente la espira se encuentra en el plano XY, es decir, forma un ángulo para t igual a 0 de pi medios y por tanto no hay flujo porque el coseno de pi medios sería 0, y la única cosa que nosotros tenemos que ver es cómo el flujo va a ir cambiando con el tiempo. De forma que cuando nosotros necesitamos conocer la fuerza electromotriz inducida, tendremos que calcular la derivada del flujo respecto al tiempo. Pero claro, aquí nosotros podemos sacar lo que es la constante fuera y tenemos que hacer la derivada de una función trigonométrica. Obviamente, para hacer la derivada de esta función, tenemos que recordar que la derivada del coseno va a ser el menos seno, ¿vale?, multiplicado por la derivada de lo que quede dentro. Esta es la razón por la cual cuando nosotros llevamos a cabo, fijaros, seguimos teniendo la constante con sus signos menos y aquí tenemos el resultado de derivar el coseno de pi medios más 100t. Nosotros tenemos por un lado el menos el seno de la función, como lo estáis viendo aquí, y la derivada de lo que hay dentro de lo que es el argumento sería 100. De esta forma, lo que nosotros vemos aquí es que la fuerza electromotriz inducida con el tiempo seguirá siendo variable. Tendremos veces que la fuerza electromotriz pues tendrá valores positivos, valores negativos, pero como máximo siempre su valor estará oscilando entre 0,48 voltios y menos 0,48 voltios.